un sueño de toda mi vida, el cual solo me atrevería a pausar por un proyecto de vida más grande: convertirme en mamá. Mi esposo y yo decidimos que me quedaría en casa para cuidarla, pero al año y medio se me presentó una oportunidad profesional importante que no podía dejar pasar. Con mucha ilusión elegimos una linda guardería ahí en calle Carmona. El primer día que la llevamos yo estaba tan preocupada. ¿Cómo lo va a tomar ella tan pequeñita? Pero para nuestra sorpresa, todo fluyó. Ella empezó muy feliz a jugar, mientras yo era la que estaba con el corazón hecho un puño y lloraba al dejarla. Ay, y así retomé mi carrera profesional, porque el empleo orgullosamente lo conseguí. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas todas las tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas todas las vivan las no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, y lo sabes Tanta nostalgia y recuerdos llegan a mi mente en estos días. Y es que cómo olvidar las tardes en el parque, la foto de la abuela y el abuelo frente al templo rojo de metal, las aguas frías de los chorros los domingos en familia, los paseos en bote en los laguitos Araya, y después comer el sobado del trapiche, o de esos valientes que se subían al trampolín más alto de la tropical, mientras llegaba el baile del mediodía. Eso sí, si alguien no se adelantaba con las monedas en la rocola. Tantas y más memorias de mi ser.
sin mojas, al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples valora el tiempo. Demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amor la vida.
a bailar aquí al lago. Como era un domingo, en la tarde, decidí ponerme un vestido fresquito y corto. Cuando llegó a recogerme, se me queda viendo y me dice, ¿no le da vergüenza salir así? Sí. Adivinen a quién mandé a bailar solo. Todo lo que ha pasado queda llena. No, 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 viene un solo taller, normal, taller universal. Así que poteo. Tener una mala primera, la visión a la puerta y no hace para estar bien en el verano. Llevo una vida con un cuerpo rellenito de frases y palabras que nadie había aprendido. Una silueta socialmente imperfecta, a veces sobrepuesta, a veces escondida. Porque una tarde que desbordan el deseo y se escapan por los medios y también por los miedos. El modelo de toda publicidad, hay curva en esta sociedad. Pero este cuerpo que soy ya no me deja avanzar. No pide permiso ni perdón y no necesita tu opinión. Yo que crecí en la misión de subirme a la balanza. Hoy me subo a la revolución de que todas las pieles reciban la luz del sol. Cuerpos que rompan los espejos que están en la mente. Desobediente, valiente. Cuerpos que salgan a tomar por el santo de las tapas. Cuerpos reales que destruyen los ideales. Y esa cumbia sabrosa para cuerpos que gozan. Una vida con mirada altiva que encierra en un espejo mala hipocresía. Porque la espalda mira por los siempre mismos, le tienen los disparan, les hagan de sí mismos. Una pantalla que limita la manzana, pegar la luz se apaga, no te queda nada. Conmigo misma me tuve que mirar y sé que las lágrimas que ustedes se gozan. Este cuerpo que soy ya no me deja avanzar. No pide permiso ni perdón, ya no necesita tu opinión. Yo que crecí en la misión de subirme a la balanza. Hoy me subo a la revolución de que todas las pieles reciban la luz del sol. Cuerpos que rompan los espejos que están en la mente. Desobediente, valiente. Cuerpos que salgan a tomar por el santo de las tapas. Cuerpos reales que desbordan los ideales. Y esta cumbia sabrosa para cuerpos que gozan. Petiza, gordita, culona, rellenita, los rollos celulitis, las varices se enfrían, las dietas y fetas, hacerse las tetas, la lipo, la cinta, mejor bicicleta, cuidarse, abstenerse, perderse, asumirse enferma. Si resulta que el cierre ya no cierra, se opina, se sabe, se necesita hacer comentarios en la calle, en las redes 24/7. Vea que esa teta no vende, esa cola me ofende, muy grande y cómo se expande. En la armonía de mi hegemonía todavía blanca, rubia, baja calorías. Todo cuerpo imperfecto, siempre blanco, perfecto para nombrar el defecto. Es un cuerpo objeto que no siente, ni piensa, ni goza. Esa cosa es que no cabe en hermosa. Porque este cuerpo que soy ya no me deja avanzar. No pide permiso ni perdón, ya no
Sí, ¿me oigo? Ah, sí. ¿Me oyen? ¿Me sienten? María. Acá, centro atrás. Ahí atrás. Bienvenidos al de nuestro pasado y presente. Es un inmenso honor y una gran alegría darles la cordial bienvenida a este emocionante proyecto artístico, histórico, arqueológico en nuestro querido cantón. Hoy nos embarcamos juntos en un viaje fascinante que busca desenterrar, celebrar y dar vida a las profundas raíces que nos conectan con generaciones pasadas. Esto no es solo un proyecto, es una invitación a la reflexión, al descubrimiento y a la creación colectiva a través de la arqueología. Exploramos las huellas tangibles de quienes nos precedieron, descifrando los secretos que yacen bajo nuestra tierra. La historia nos guiará, tejiendo narrativas que den sentido a estos hallazgos y nos conecten con la vida, los desafíos y los triunfos de nuestros ancestros. Y el arte, en sus diversas expresiones, será el puente que nos permitan reinterpretar y compartir nuestra historia de una manera vibrante y accesible, inspirando nuestras perspectivas y diálogos en nuestra comunidad. Creemos firmemente que comprender nuestro pasado es fundamental para construir un futuro más sólido y consciente. Este proyecto es una oportunidad única para fortalecer nuestras identidades locales, fomentar el orgullo de nuestro patrimonio y sobre todo generar un espacio de encuentro y aprendizaje para todos. Agradecemos profundamente su participación. Esperamos que disfrute cada paso de esta aventura que recién comienza. Como vimos en esta ocasión, iniciamos de atrás hacia adelante. Primero el acto artístico y ahora viene el acto protocolar. Pero no sin antes agradecer a la profesora Lourdes Venegas y a sus estudiantes por el espectáculo que acabamos de ver, del cual ella misma nos dará sus apreciaciones con formación e ideología sobre el mismo espectáculo. Adelante, Lourdes. cuentas, ¿verdad? Eso es un privilegio.
a hacer es llevar, ahora trabajamos en la danza de historias, vamos a trabajarlo también a través de la novela y el libro. Si tienen una historia que ustedes dicen, es que la historia de mi familia va más allá de la foto frente al templo. La historia de mi familia es de las primeras familias. Entonces dicen, yo necesito ir a contar mi historia. Y se acercan y guardamos. Entrega de libro, no sobre la danza, un poco de historia y de la iglesia. Gracias. Ahora sí, iniciamos la parte ceremonial con las palabras del presidente de la Asociación del Centro de Cultura de Grecia, el licenciado Edgar Alfaro Valls. Adelante, don Edgar. Muy buenas noches, queridos visitantes, así está mejor. Muy buenas noches, queridos visitantes al Centro de la Cultura de Grecia, su casa de gestión cultural. Muy emocionado, muy contento de que el día de hoy, sábado 26 de julio del año 2025, se inaugura un proyecto cultural de gran trascendencia para el cantón de Grecia, denominado Identidades. El Centro de la Cultura logró un convenio con el Museo Nacional de Costa Rica. Gracias a ese proyecto, a ese convenio que firmó la señora directora del Museo Nacional de Costa Rica, María Ifigenia Quintanilla Jiménez, y este servidor como presidente del Centro de la Cultura, se inició hace más de un año una serie de reuniones y actividades laborales de trabajo con la Junta Directiva del Centro de la Cultura, Helen Basto como presidente, la secretaria Vilma Vega, Gerardo Esquivel, tesorero, la vocal Lee Castro, el fiscal Alberto Varillas y el administrador Diego Alvarado, conjuntamente conmigo. Por parte del Museo Nacional, siempre ha estado presente en esas reuniones desde hace más de un año el arquitecto y director de los museos regionales de Costa Rica, Dionisio Cabal Trejos, con un grupo de colaboradores como arqueólogos, historiadores, antropólogos, gestores culturales, diseñadores gráficos, y fuimos conformando con personas de Grecia muy queridas y que también han colaborado con el Centro de la Cultura, como don James Salazar, aquí presente, Francis Suárez, Marvin Castro, que está aquí también, Rodolfo Bolaños con el periódico Mi Tierra, Pablo González con Pablemos, don Javier Valdelomar de Radio Señal de Occidente, Luis Alonso Ramírez, Lourdes Venegas, que presentó ahora Vivencias, esa bella obra de danzas, Daniela Meneses, gestora cultural del Museo Juan Santa María de la Alajuela. Ese trabajo en conjunto, en equipo, nos permite hoy inaugurar este bello proyecto. Además, hemos contado con el apoyo del señor alcalde, don Donald Quesada, la vicealcaldesa, doña Alba Quesada, y el Consejo Municipal de Grecia.
Con este proyecto de identidades, el Centro de la Cultura y el Museo Nacional van a realizar una serie de actividades de carácter artístico, culturales, conferencias de historia, actividades educativas, conversatorios, exposiciones de fotografías, talleres y otras más relacionadas con la identidad de nuestra querida Grecia. Esta actividad va a culminar con la exhibición arqueológica del pueblo precolombino Huetar, que se asentó donde hoy está La Banal. La identidad de un pueblo se refiere al sentido de pertenencia y las características humanas compartidas en una comunidad basada en elementos culturales, costumbres, valores y visión del mundo. Es un sentimiento de unión y se diferencia respecto de otras comunidades que se construyen a partir de elementos como la historia compartida, tradiciones, los símbolos y las formas de vida. La comunidad de Grecia somos un conjunto de personas que tenemos en común el territorio que habitamos, los valores que nos identifican, los intereses, objetivos comunes y los sueños de ser cada vez el mejor cantón. La identidad cultural que nos une como griegos es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias que funciona como elementos dentro del grupo social para que las personas puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Por ese motivo, la identidad de un pueblo es muy importante porque proporciona un sentido de pertenencia, de cohesión social y continuidad histórica que permite a las personas reconocerse y diferenciarse de otros grupos, fomentando la unidad y la preservación de sus valores, tradiciones y patrimonio cultural. Por esas razones, la identidad de un pueblo es mucho más que una etiqueta. Es la base sobre la cual se construye la historia, la cultura, es donde se genera el sentimiento de pertenencia en función a los intereses compartidos y el futuro de una comunidad. Ese es el propósito de este gran proyecto de identidades, para que los griegos del futuro no olviden nuestra identidad. Los invitamos cordialmente a todo el pueblo de Grecia y vecinos a que nos acompañen en todas las actividades que vamos a realizar a lo largo del año. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Teníamos la esperanza de que, a pesar de las actividades de Nicoya por anexión, un representante del Museo Nacional pudiera acompañarnos, pero fue total y completamente imposible. Sin embargo, el coordinador del programa de Museos Regionales Comunitarios del Museo Nacional de Costa Rica nos envió este mensaje. A ustedes, quiero saludarles con la más cordial satisfacción y a la vez externarles al Centro de la Cultura de Grecia mi más sentida admiración, no solamente por el valiosísimo trabajo que han venido realizando desde hace años, sino también por el gran resultado que a raíz de su excelente trabajo y esfuerzo ha hecho posible desarrollar este maravilloso encuentro de identidades. El compromiso que implica hacer un trabajo que podría considerar hoy en día contracorriente, por estar dedicado a poner en valor y con esmero la esencia de nuestra cultura, la historia, el pasado y las fuerzas del presente, considero que es una tarea que solamente un equipo de personas sensibles, valientes y buenas pueden emprender. Este es el caso del maravilloso grupo que conforma el equipo del Centro de la Cultura de Grecia, que ha hecho posible reunirnos durante toda la jornada del programa de actividades con la finalidad de celebrar la revelación e indispensable identidad del pueblo de Grecia como pieza fundamental de la narrativa histórica de Costa Rica. Cada habitante de Grecia es importante, así como su pasado, su presente y sus sueños. No permitamos nunca y de ninguna manera que la memoria del pueblo de Grecia se vea manchada.
sustituida o opacada por la industria comercial de ningún producto, porque lo que importa es su gente, su alma y sus expresiones. Que viva el Centro de la Cultura, que viva Costa Rica y el maravilloso pueblo de Grecia. Dionisio Cabal Trejos, coordinador del programa Museos Regionales y Comunitarios del Museo Nacional de Costa Rica, en representación de la colaboración logística de este encuentro. A él, gracias por sus palabras. Y como es una inauguración artística histórica, y ya vimos la parte artística, ahora le toca la parte histórica, que estará a cargo, en esta ocasión, del señor Jamer Salazar. Adelante, don Jamer. Es que le decía, buenas noches, le decía a Diego que soy medio ciego y con esas luces del frente lo dejan exactamente como un solo candelabro, ¿no? Entonces lo que vemos son las puras luces y no hay a nadie. Pero vamos a ver si corregimos eso, ya por lo menos me ponen las luces y no me siento como solo candelabro. Ahora no los veo a ustedes, pero bueno. Primero que todo, un agradecimiento a la organización por invitarme a esta actividad y desearles muchos éxitos en el año que viene de intensas actividades en relación con el proyecto de identidades. Yo la verdad es que no traigo ningún discurso porque hay que a veces adaptarse a las condiciones y vamos a hacerlo en relación con la danza, con vivencias, ¿verdad? Las vivencias son la cotidianidad, como en la segunda canción que pusieron de Chabela Vargas, que me encantó escuchar a Chabela Vargas, una voz desgarrada para contar las cosas. Y las simples cosas, que se llama la canción, las simples cosas que termina diciendo se le lleva el viento. Y eso me pone a pensar en los cerca de 117.000 millones de personas que hemos pasado por esta tierra. ¿Cuántas cosas simples que se les llevó el viento? Y ya, 117.000 millones de personas y ahora somos 8.300 millones. Que hacemos cosas simples todos los días, pero que esa cotidianidad y esa simpleza es la que nos va permitiendo ir forjando el presente y el futuro también, ¿verdad? Este bicho que tienen al frente, ¿verdad?, es una representación del ser humano, del Homo sapiens, que ha sido el mismo desde hace 35.000, 50.000 años hasta 200.000 años. Somos una criatura del paleolítico, así como estamos, con los mismos paquetes genéticos, los mismos paquetes hormonales, la misma anatomía, la misma fisiología, la misma bioquímica de hace 50.000 años. Que se desarrollaba en un ambiente totalmente diferente al nuestro. Ahora sí hemos sido arrancados de la naturaleza para estar en otro espacio y por eso no nos entendemos y por esa razón también parece que no encontramos la felicidad. Entonces, esto para decir que hay miles de vivencias en nuestras vidas, en nuestros antepasados, que el otro día conversando con don Edgar, comentábamos de qué montón de cosas hemos perdido a lo largo de estos 30, 40, 50 años en Grecia que ya no se hacen y que quizás no quedaron ni siquiera documentadas porque eran vivencias comunes y corrientes, ¿verdad? Ahora tenemos la posibilidad de documentarlo más porque hay muchos teléfonos celulares con cámara, entonces se puede tener. Pero ¿qué tal las vivencias de este pueblo que empezaron hace cerca de 2000 años, de acuerdo con los estudios que hizo el Museo Nacional en el sitio de la fábrica? Y que gracias a la Fábrica Nacional de Licores fue que por lo menos
se empezó a rescatar ese patrimonio arqueológico del país a través de la sistematización de las excavaciones que se hacían. Antes de fábrica, la gente hacía edificios y sacaba cosas, tiestos y todo, y se lo llevaba para la casa. A partir de la fábrica, esto cambió, y entonces por eso es que tenemos ahora una sistematización de todos los objetos que se encontraron en fábrica y que nos pueden contar una historia que se remonta a 2000 años de vivencias en esta tierra. Hay un periodo, en la fábrica se definieron dos sitios, uno que está más cerca del Colorado, del río Colorado, y otro que está más cerca del río Rosales, y en el río Colorado se identificaron pisos de 2000 años de antigüedad, 2000 años de antigüedad de presencia humana en estas tierras, y luego las otras del año 600 al año 1000 y otras hasta del año 1550, es decir, que cuando llegaron los españoles a estas tierras había ocupación humana todavía. Esto me voy a saltar un periodo larguísimo de la historia, casi 2000 años, 1500 años, porque realmente tenemos una gran nebulosa al respecto. Pero sí podemos decir que a partir de 1663 tenemos una más o menos mediana claridad de lo que es el pueblo de Grecia. Y esto fue cuando vino un muchachón de 23, 22, 23 años, que era Rodrigo Arias Maldonado. Rodrigo Arias Maldonado, que era el gobernador de Costa Rica en esa época, porque su padre, también Rodrigo Arias, había muerto, había fallecido, y entonces él heredó, Rodrigo Arias Maldonado heredó no por herencia nada más, sino porque la corona española lo nombró. Él ya había tenido algunos puestos públicos, por ejemplo en Turrialba, y era un muchacho muy despabilado, un muchacho de 22 años, muy despabilado. Este Rodrigo Arias Maldonado, tal vez ustedes no le recuerdan el nombre, pero si les menciono el Marqués de Talamanca, sí lo podrán recordar. Por lo menos hay una bebida de la Fábrica Nacional de Licores que se llama el Marqués de Talamanca. Estoy casi seguro que cuando la fábrica le puso ese nombre, el Marqués de Talamanca, no vincularon la importancia que tuvo Rodrigo Arias Maldonado para Grecia. Porque en 1663 se midieron 7 potreros grandes que estaban entre Alajuela, San José de Alajuela, básicamente. Tal vez alguno por ahí. Uno de ellos era el más grande. Se llamaban los potreros de Púas. Entonces ellos vinieron a medir lo que estaba de este lado del río Púas. Entonces, un hallazgo interesante que hicimos a través de buscar lo que no se me perdió, de esculcar en los documentos viejos de la historia, y es que la palabra que viene en el documento original no es Púas, como se había dicho durante 200 años o 300 años, sino que es Púas con X. Entonces, cuando se habla de los potreros de Púas, ya no tenemos que decir que es porque habían plantas con púas, ¿verdad? Como se ha dicho de la toponimia o del origen de Púas, que es porque había muchas plantas con espinas, con púas. Sin embargo, cuando uno hace alusión, cuando uno se pone a poner atención a las plantas con púas, se dan cuenta que nosotros no le llamamos púas a las espinas de las plantas, le llamamos púas cotidianamente a los alambres de púas. Pero los alambres de púas aparecieron en 1880, 1870, por ahí. Es decir, que eso es muy, muy nuevo. Le llamamos púas tal vez a las del puercoespín, ¿verdad? Pero no le vamos a poner un nombre que se llame los potreros de púas por el puercoespín. No, los árboles de las palmeras de Pejivalle tienen espinas, que normalmente le llamamos espinas, no le llamamos púas. Existe en el volcán Poás unas plantas del género Randia que tienen espinas,
espinas, no púas. Entonces, digamos que queda claro de que la toponimia, de que el origen de Púas o de Poás no es por las púas, sino porque existía un territorio que se llamaban los potreros de Púas. Y se llamaban los potreros de Púas era porque existía un personaje, probablemente un cacique, que se llamaba Púas, ¿verdad? Entonces, así como podríamos llamar el Valle del Guarco, un cacique que se llamaba el Guarco, ¿verdad? No era un río que se llamaba el Guarco, era el cacique que se llamaba el Guarco. Lo mismo podemos decir acá, un lugar que se llamaba los potreros de Púas. Resulta que la palabra Tacari, que es una de las más antiguas, también es de origen tacares, es de origen indígena, probablemente del idioma tarasco, que es de la zona atlántica de México, igual que Abancarí, de Abangares, ¿verdad? Que es tarasco. Y Tacarí significa como campo de heno, campo de pastos. Si es un campo de pastos, podría ser un potrero, ¿verdad? Entonces el lugar pudo haberse llamado originalmente Tacaripúas, o bien como Sarchí, que fue un territorio de Grecia, que se llamó Salachi. Salachi también, hay una interpretación que se dice que son campos abiertos, entonces Salachi Púas, los potreros de Púas, ¿verdad? De Púas, del cacique Púas. Entonces de ahí podemos ir atando una historia sobre nuestra identidad en la parte indígena. Tenemos nuestro propio cacique, Púas, y eso lo hermana con otro nombre que nosotros conocemos, que está asociado al volcán, que es el volcán Barba, ¿verdad? El volcán Barba tiene su origen en el cacique Barbac con K. Entonces, estamos hermanados con un volcán Barbac y ahora un volcán Púas. A propósito, no siempre el volcán Poás se llamó volcán Poás. De hecho, los indígenas se dice que le llamaban Chibusú, Chibú como de Cibú, Su como de montaña, como Irazú, la montaña de fuego, como Escazú, al pie de la montaña, como Carrazú, en la cima de la montaña. Entonces Chibusú, la montaña de Dios o la montaña sagrada. Más adelante, por allá del año de 1834, hubo unas actividades volcánicas intensas de este volcán, que hoy llamamos Poás, y resulta que en esas actividades la gente de Heredia, de la municipalidad de Heredia, mandó un comunicado a los vecinos de los potreros, a los vecinos de los potreros de Púas, que también se le llamó Balota, toda esta región, para indicarles que las cenizas del volcán de Agualote estaban dañando los potreros y en consecuencia las vacas se podían morir de hambre. Imagínense lo intensas que fueron aquellas erupciones. Entonces, digamos que el volcán no se llamó siempre Poás, sino que se llamó eventualmente el volcán de Agualote, tal y como aparece en este documento del Archivo Nacional de 1834. Los potreros de Púas, que es de donde nosotros nos derivamos, los conocemos entonces desde 1663 y a partir de ahí 1663, 1763, un siglo, 1700, 1800, todavía los potreros de Púas, así nos llamaban los potreros de Púas. 1820, un año antes de la independencia patria. Resulta que la municipalidad de La Juela toma un acuerdo para indicarle a todos los vecinos de los potreros de Púas que debían abandonar sus rancheríos, que debían abandonar todo cuanto tenían
e irse a vivir a la abuela. Porque aquí estaban ocurriendo unos desmadres terribles que nadie sabía cómo eran, no había iglesia, todos estaban dejados de la mano de Dios. Octubre de 1820. Un año después, casi, septiembre de 1821, ya sabemos la historia. Viene la independencia, entonces aquel edicto que era de la municipalidad de Alajuela, que pertenecía a la gobernación, es decir, a la corona española, ya no tenía efecto porque éramos un pueblo independiente. Entonces, uno puede atar cabos y decir, bueno, si los potreros del Púas eran una extensión muy, muy grande de tierra, que incluía lo que es hoy Poás, Grecia, Sachí, Naranjo, Sarcero, ¿verdad? Por lo menos esos. Más adelante San Carlos, Los Chiles, Palo y Matuso, bueno, que era una extensión muy grande. Entonces ellos ya seguramente desde esa advertencia empezaron a organizarse, a conversar entre ellos y van a decir, pucha, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? ¿Cómo vamos a dejar las tierras? ¿Cómo vamos a dejar nuestros espacios? ¿Verdad? Que ya eran, para esa época, eran grandes fincas. Por ejemplo, bueno, ahora les cuento esta otra parte de la historia. Entonces, probablemente ahí empezaron a reunirse y en 1828 presentan la primera solicitud de la municipalidad de Alajuela para tener su propio pueblo y construir una iglesia. Más bien para construir una iglesia y hacer un pueblo en el lugar. No era que querían hacer un pueblo para hacer una iglesia, no era que querían construir una iglesia para hacer un pueblo. Que son dos cosas diferentes. Bueno, y entonces, así fue como lo lograron, y 10 años después, en 1838, se funda el pueblo de la iglesia, ¿verdad? Ahora voy a contarles una parte de por qué nos hacemos llamar Grecia, ¿verdad? Esa es una de los aspectos que me motivó a hacer investigación en este sentido. Una vez un colega español que yo tuve en mi casa, me estoy dando una vuelta por aquí a Grecia, me dice, Hammer, ¿y por qué se llama Grecia? Y le conté el relato de Grecia. Ahora que había un señor que se llamaba Juan Agustín Lara Zamora, que era una persona muy ilustrada y que se dicen dos cosas. Una, de que él le seguía el pulso a la Grecia antigua, que se estaba independizando del Imperio Turco Otomano, y entonces que él decidió que si Grecia iba a ser independiente, si esta parte del mundo iba a ser independiente, pues que se llamara Grecia también. La otra historia dice que Juan Agustín Lara Zamora tenía una finca que se llamaba Grecia y entonces por eso se llamaba Grecia. Bueno, esa fue la historia que le conté a mi amigo, pero ni yo me la creí. ¿De dónde sale toda esta información? ¿Verdad? Entonces vamos a buscar primero. Vamos a seguirle la pista al personaje principal, que es Juan Agustín Lara Zamora. Y Juan Agustín Lara Zamora existió, nada más que con un pequeño detalle. Nació en 1842, es decir, nació 4 años después de que se declaró a Grecia como pueblo. En conclusión, no puede ser. Entonces me puse a investigar, ¿habrá otro Juan Lara Zamora? Bueno, resulta que me encontré a varios Lara Zamora, pero ningún Juan. Pero sí me encontré a un Juan Agustín Lara Arias. Y me encontré a Juan José Lara Arias también, ¿verdad? A Juan Agustín Lara Pérez Cote, que era el abuelo de Juan Agustín Lara Zamora. Ya con esto Lara ya les envié todo, pero ya no saben quién es quién. En conclusión, Juan Agustín Lara Zamora existió, pero no pudo ser quien lo hizo. Investigué a Juan Agustín Lara Pérez Cote y a Juan Agustín Lara Arias, ¿verdad? Y ninguno de ellos pudo ser. Pérez Cote, él fue municipio de Peridor en Alajuela, pero no hay ningún indicio de que haya presentado nada, porque fue en 1808. Aún estábamos
éramos parte de la corona española, pero ya no se pudo ser. Bueno, pues entonces, no, Juan Agustín Lara, Juan José Lara Arias, sí tuvo mucha participación en la iglesia. Él llegó a ser hasta presidente de la República por 16 días. Juan José Lara Arias, por 16 días. Cuando los puestos de la presidencia se los repartían entre unos cuantos, y era una democracia, pero la democracia la ejercían los que tenían dinero y no las mujeres y tampoco los hombres que no tenían cierto capital. Esa era nuestra afamada democracia de aquellos tiempos. Bueno, pues entonces Juan Agustín, Juan José Lara Arias, siendo político y conociendo que Grecia quería independizarse, entre comillas, quería formar un pueblo, en 1832 o 1833 compró unas tierras, compró dos potreros, compró dos terrenos en dos potreros. Uno que se llamaba Aguadote, que es donde está sentada toda la ciudad de Grecia, más o menos desde el río Aguadote hasta el río Coró. Se llamaba todo Aguadote, nosotros debemos habernos llamado Aguadote. Y la otra finca era el Tacacal. El Tacacal, que es donde hoy se ubica la cooperativa Victoria. Todos los terrenos eran de Juan José Lara Arias. Y cuando en 1838 se determinó que se autorizó la fundación del pueblo de Grecia, había que buscar un lugar para hacer el pueblo, porque no había un pueblo, eran casas dispersas, rancheríos dispersos. Y estaban en Coazo, estaban en Sachillo, estaban aquí en esta parte de Agualote y en Tacales, ¿verdad? Entonces, Juan José vino y compró esos terrenos. Cuando la gente le planteó la posibilidad de hacer el pueblo aquí en Agualote, él dijo, sí, está bien, pero me tienen que comprar las tierras, porque son mis tierras. Si quieren hacer un pueblo aquí, me compran. Entonces una bronca legal y el pueblo de Grecia la perdió porque él era el legítimo propietario de las tierras. Entonces él no pudo ser, él era un hombre tacaño. Finalmente vendió el Agualote a diferentes personas, incluyendo una familia serrana. Pero bueno, don Juan José se fue para el lado del Tacacal y ahí empezó a desarrollar una finca que se llamó La Trilla, que es donde está hoy el ingenio de la cooperativa Victoria. Ahí tuvo un trapiche y tuvo la mayor saca de guaro del país. Una saca de guaro no es nada más una instalación en clandestina, no, una saca de guaro en aquellos tiempos era una fábrica de, o una producción de, o una actividad de. Por ejemplo, había saca de documentos, había alguien que tenía como actividad la saca de documentos, entonces iba a las oficinas públicas sacando documentos. Había una saca de madera, los que podían ir a sacar madera, una saca de agua, pero había una saca de guaro, y don Juan José tenía una saca de guaro que la gobernación le autorizaba, o el Estado ya le autorizaba a vender, y le vendía a Guanacaste, a San José, a La Fuera y a Heredia. ¿Se imaginan ustedes la buena plata que se hacía por aquello, por el guaro, ¿verdad? Y se dice que el doctor Maroto, don Carlos Alberto Maroto, dice que todos los carros, toda la indumentaria que tenían ahí en esa fábrica fue la que se utilizó para hacer la Fábrica Nacional de Licores. Que dicho sea paso, ahora en agosto cumpleaños, el 24 de agosto fue que se inauguró la Fábrica Nacional de Licores. En 1856 fue que se inauguró la Fábrica Nacional de Licores. Bueno, pues esa fue la parte relacionada con por qué no es Juan Agustín Lara Zamora. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de Grecia? Bueno, vamos entonces a empezar de nuevo, por lo mismo nuevo. Entonces empecé a investigar sobre los potreros de púas, que era lo que tenía más a la mano. En 1663 algo tiene que aparecer. Y apareció un documento de 1870 y algo, donde había un problema legal, porque una señora que se llamaba Isabel Fernández había vendido unos terrenos a un señor que se llamó Joaquín Paniagua,
y que esos terrenos no eran de ella. Entonces, de ahí por ahí empecé. ¿Quién es Isabel Fernández? Resulta que Isabel Fernández, su nombre completo era Ana Isabel Fernández del Valle, Ana Isabel Fernández del Valle Martínez Acosta Arevalo y Aguilar. Ya se dan cuenta porque tiene que hacer un poco de Ana Isabel Fernández del Valle Martínez Acosta Arevalo y Aguilar. Muy bien, ya tengo un nombre. Y ahora, ¿de dónde apareció ella? Resulta que ella era nieta ella se casó con Juan Fernández, no, con Hermenegildo de Alvarado. Pero ella era nieta de Juan Antonio de Acosta, Arevalo y Aguilar. Don Juan Antonio de Acosta, Arevalo y Aguilar era un griego que vivía en la colonia en Costa Rica. ¿Entienden lo que es eso? O sea, era un extranjero, era un griego en una colonia española. Se supone que la colonia española era de españoles, no se podía admitir ninguna otra persona que no fuera de la colonia española, era griego. Y era además un judío sefardita, era un judío de esos que pertenecían, que estaban en la península ibérica y que habían sido perseguidos por la Santa Inquisición por ser judíos. Bueno, entonces ellos tuvieron que adoptar apellidos españolizados o cristianizados, por eso era Acosta. Bueno, y don Antonio Acosta Arevalo y Aguilar llegó a ser el hombre más rico de Costa Rica, de la Costa Rica primitiva, porque él comercializaba con ingleses, con holandeses, con todos los que pasaran por ahí, y eso le molestaba mucho a los españoles, porque era un riesgo para la corona española que de otras nacionalidades estuvieran comercializando. Entonces lo expulsaron del país, entre otras cosas por esa razón. Y fue el más rico, ¿saben por qué? Porque llegó a tener los cacautales más grandes de Matiño cuando el cacao era la moneda. Es decir, literalmente tenía una fábrica de hacer dinero a través de los cacautales. Bueno, pues entonces Isabel se casó con Hermenegildo de Alvarado y Hermenegildo murió muy joven. Los Alvarados siempre han tenido una gran influencia en América, desde, creo que se llamó Jorge de Alvarado, que fue mano derecha de Hernán Cortés en la conquista de México. Entonces, esos eran como tataranietos de esos Alvarados. Entonces, doña Isabel se casó con él. Él murió muy joven, tuvieron un hijo que se llamó Joaquín, también murió siendo chiquillo. Y cuando el suegro repartió un poco de herencias, le repartió seguramente las fincas que estaban aquí en los Corrales de Pueblos. Curiosamente, en la historia aparece un personaje que es Ana María Fernández. Ana María Fernández se casó con, ¿cómo se llamaba de apellido? Suárez, Jorge de Suárez, me parece, Suárez, y luego vinieron los Pinto, que es donde está la Hacienda Pinto. Y la Hacienda Pinto era lo que es los cañaverales que son hoy de Tacares, los que están en Tacares, los que eran de los Rojas y los que eran de la Argentina, ¿verdad? Eran unos fincones grandísimos. Y ella era hermana de otro señor que se llamó Pío Joaquín Fernández Hidalgo, que Pío Joaquín fue el que compró las fincas luego a José Lara Arias. Entonces digamos que son de la misma familia. Bien, entonces por ahí andan un poco las vivencias de nuestra iglesia. Esto dicho así a manera de resumen. Es un resumen. ¿Qué tal que cuente toda la historia? Ya veo algunos medio dormidos. Entonces, cuando se termine toda la historia, voy a tener que hacerlo en un lugar con camas y terminar hablando solo. Bueno, con esto yo creo que por lo menos abrimos un poco la perspectiva del acontecer histórico de esta parte del mundo a la que llamamos Grecia y que nos sentimos muy orgullosos de que nos llamen griegos,
aunque la Real Academia Española no acepta que nosotros somos griegos, porque no hemos hecho esa gestión. Si revisamos el diccionario de la Real Academia Española, dice que son griegos los nacidos en Grecia y Europa. Es una gestión que tenemos pendiente por decir. Muchas gracias. Gracias, don Hammer. Y la explicación completa queda pendiente porque parte de las actividades que va a tener el proyecto de identidades va a ser conversatorios, talleres y charlas sobre este mismo tema. Entonces estén pendientes en las redes sociales para que se den cuenta cuándo y dónde y a qué hora vamos a celebrar este taller sobre la historia de Grecia ya completa, con imágenes y con toda la información que se necesita. Y como por lo general los actos inaugurales siempre se corta un listón, nosotros también vamos a cortar un listón. Por eso, don Edgar, Vincent, puede pasar, don Gerardo, que está ahí también, y creo que estaba Helen. Por favor, si pueden pasar al escenario. Sin miedo, yo pico, no muerdo. Va a ser el acto simbólico de cortar el listón. Y hacemos el acto simbólico de corta del listón. Y con esto, señores y señores, queda inaugurado el proyecto de identidades. Un proyecto que durará un año, empezará más de un año, empezaremos hoy, que estamos en julio, y terminará en noviembre del próximo año. Van a haber una serie de actividades, tanto artísticas como educativas, como culturales, y lo que siempre esperamos y queremos compartir con todos ustedes es la exposición arqueológica, que es parte del proyecto que estamos tratando de traer a Grecia como novedad de las actividades que tenemos. Tenemos la imagen del proyecto de identidades. Ese simbolito que ustedes ven ahí es un fragmento de una figura que tiene una vasija que se va a traer aquí a esa exposición. Entonces quisimos tomarla como referente del proyecto de identidades, lo cual están invitados desde ya para todas y cada una de las actividades. Y con esto damos fin a este acto de apertura. Ya cortamos listón, como todos los que hacen las inauguraciones, y ahora también los invitamos a que pasen al salón contiguo, al Ágape, para el compartir, que siempre estamos muy dichosos de ofrecerles a todos ustedes. Sin más, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Aquí los seguiremos esperando, síguenos en nuestras redes sociales. Somos Centro de la Cultura de Grecia, somos Identidades. Muchas gracias.